Un afectuoso saludo para todos los estudiantes de la Escuela de Bioeconomía Amazónica. Mi nombre es Edgar Vilcacundo y estaremos participando de la tercera clase de proyectos de bioeconomía. En esta ocasión hablaremos específicamente del diseño. Recordemos que en las clases anteriores habíamos abordado ya los conceptos básicos de bioeconomía y de cómo era necesario e importante plantear proyectos al respecto. En una segunda clase habíamos revisado una metodología muy específica que es la de marco lógico y habíamos entendido por qué fue creada, por qué el Ecuador ha adoptado esta metodología y por qué es importante entenderla. En esta ocasión nos vamos a referir de forma muy específica al diseño. A manera de recordatorio, vamos a entender los principios básicos de bioeconomía para plantearnos en el área que nos corresponde. Recordemos que la bioeconomía no es otra cosa que un modelo de producción, pero que tiene ciertos elementos directamente relacionados con la sostenibilidad y el uso de recursos biológicos. Tiene principios como la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia, el impacto social, el impacto económico. Además, es muy importante para el planteamiento de un proyecto y para el diseño de un proyecto entender los enfoques metodológicos que la bioeconomía plantea, como el enfoque sistémico, las cadenas de valor, la integración de actores claves. Pero además hay que entender los criterios de viabilidad, si tenemos factibilidad económica, social y una muy importante que en los últimos tiempos está tomando una repercusión mayor, que es la factibilidad ambiental. De hecho, hay nuevas resoluciones, por ejemplo, en el Ecuador, para el tema de compras públicas, que establece que todas las adquisiciones que realicen las entidades del Estado tienen que tener estudios de carácter ambiental, lo cual da a entender la importancia que tiene este concepto actualmente. Ahora, para ya diseñar un proyecto como tal, es necesario, como ya lo habíamos dicho también en las clases anteriores, como primer paso detectar el problema, ¿ya? La necesidad que yo voy a intentar solucionar. Entonces, a priori, la mejor información es aquella que está basada en datos. Si yo tengo la data específica de un problema a la que puedo recurrir, eso me va a facilitar el diseño y la estructura de un proyecto. ¿Por qué? Porque uno de los primeros pasos a seguir en la elaboración de un proyecto es el famoso estado del arte, el antecedente. Entonces yo tengo que buscar de forma bibliográfica sustentada y ojalá, de ser el caso y de poderse científica, qué es lo que se ha estudiado hasta este punto sobre el tema del cual va a basar mi proyecto. ¿Ok? En las clases presenciales ya estaremos abordando de una forma más técnica y más práctica este apartado. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos si existen o no datos sobre el tema del cual vamos a plantear nuestro proyecto. Es muy importante, porque también se pueden plantear proyectos donde casi no exista data, pero parte fundamental del proyecto será el levantamiento de la información, que es otro tipo de proyectos. Entonces es muy importante que entendamos exactamente cuál es el estado del arte, es decir, la información que existe sobre un tema en específico hasta este momento y hasta este punto. Luego tenemos que definir los objetivos. Entonces ya habíamos explicado en la clase anterior que hay generales, específicos, etcétera, etcétera. Y luego debemos hacer un análisis de factibilidad técnico, económico, social y ambiental. Técnico, ¿por qué? Si yo cuento con la experticia, con el acompañamiento necesario para poder desarrollar este proyecto, tengo que tener cierto tipo de habilidades de carácter técnico. Económico, ya lo habíamos dicho, aunque el proyecto fuera autofinanciado, yo tengo que hacer constar en el mismo cuál va a ser la fuente de financiamiento, ya sea propia o sea externa. Y cada proyecto, sea el que sea, siempre va a tener un coste. Cada proyecto va a tener un nivel de inversión. El mismo hecho de plantearlo, de escribirlo, de presentarlo, ya implica un coste, porque en la mano de obra calificada, que en este caso es el autor del proyecto, ya tiene o ya empieza con un coste de inicio. Luego, en el tema social y ambiental, ¿es factible hacerlo? ¿La comunidad en donde voy a intervenir me va a permitir hacerlo? Hay una costumbre
ideológica, ancestral respecto a lo que yo voy a intervenir, se va a permitir dentro de la comunidad, voy a afectar a un tercero, etcétera, etcétera. Todos estos factores es necesario entenderlos. Y luego, ya lo había mencionado, la factibilidad ambiental. Mi proyecto, el establecimiento de mi proyecto, las actividades que cumple mi proyecto, van a tener algún tipo de repercusión de carácter ambiental. Recordemos que el país toma mucho en cuenta este tema y mucho más si es que hablamos de proyectos de bioeconomía que tienen o que están directamente relacionados con los recursos biológicos. Ahora, como metodología y herramientas, yo puedo utilizar un sinnúmero, el avance tecnológico ahora, la inteligencia artificial han acelerado los procesos informáticos y para el planteamiento de proyectos también hay herramientas fundamentales. Por ejemplo, yo necesito plantear dentro de mi metodología y dentro de mis herramientas, recordemos que había mencionado yo en la clase anterior que la metodología no es otra cosa de con qué y cómo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, es necesario que yo haga el análisis de impacto de un proyecto, ¿ok? No puede haber un proyecto que no genere un impacto de cualquier tipo, social, económico, ambiental. Entonces, yo tengo que saber analizarlo. Y cuando yo planteo el proyecto, tengo que especificar cómo lo voy a hacer. Recordemos que un proyecto además es una proyección de lo que yo voy a hacer a futuro, pero que tengo que plantear en un documento. Entonces, en ese documento yo tengo que especificar cuál va a ser la metodología utilizada para yo poder medir el impacto, ¿ok? Hay un sinnúmero de fórmulas de cálculo que tienen que ver con el cumplimiento de metas, con el cumplimiento de objetivos, con la ejecución presupuestaria, con el número de beneficiarios, etcétera, etcétera. Y que se pueden diseñar de acuerdo a la magnitud eh, y a la naturaleza de un proyecto. Luego hay herramientas fundamentales como, por ejemplo, la minería de datos. Eh, ¿Qué nos permite, por ejemplo, la minería de datos para el planteamiento de un proyecto? Nos permite que toda la información que yo pueda recoger a través de encuestas, a través de entrevistas, la pueda procesar con un software de carácter técnico y pueda obtener datos reales sobre los problemas específicos que tiene o no un sector, una comunidad, una empresa, etcétera, etcétera. Y me puede dar una visión mucho más técnica, más fáctica de los problemas que yo voy a abordar. Y en base a esta información, yo puedo plantear un proyecto de mejor manera. Pero además puedo mencionar como una herramienta fundamental dentro de la metodología que yo voy a aplicar en el proyecto, el uso de minería de datos. Hay un sinnúmero de tecnologías más que se pueden utilizar, pero aquí nosotros hacemos alguna recomendación. Y el análisis estadístico, igual hay un montón de software, tendríamos que entender también si es que nosotros vamos a tener acceso a licencias, etcétera, etcétera, pero hay un software que se puede manejar bastante bien, que no es costoso, que tiene versiones de no pago, tanto en CUDA Miner como en StatGraphics, que es un software estadístico específico. ¿Ok? Todos estos temas, si es que tenemos la posibilidad, lo vamos a abordar de una forma un poquito más profunda en las clases presenciales. Ahora, debo mantener además yo estrategias de financiamiento. ¿Cuáles son mis fuentes? Los fondos van a ser propios, los fondos van a ser gubernamentales, los fondos van a partir de programas internacionales. En la bioeconomía, en el campo que nos corresponde, sujeto de estudio de este diplomado, son muy importantes los programas internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la inversión privada. Afortunadamente, el mundo tiene puestos los ojos sobre la Amazonía y existe un montón de financiamiento real, fáctico, que está en territorio ya para proyectos. La intención debe ser volcarlos o tratar de captarlos para modelos de bioeconomía y para proyectos de bioeconomía. Hay que además entender cuál va a ser el modelo de negocio del proyecto que yo voy a plantear. Corresponde, por ejemplo, a economía circular, corresponde a bioemprendimientos, corresponde a servicios ecosistémicos.
Además, yo necesito entender eh, en la práctica cómo yo podría o sobre qué temática podría plantear. Me he permitido en este momento plantear tres ejemplos directos de proyectos que están directamente relacionados con bioeconomía. Primer ejemplo, producción de biofertilizantes a partir de residuos agroindustriales. Los residuos agroindustriales en el país realmente son subvalorados. Normalmente se ocupan para el mismo compostaje, se ocupan en algunos casos para el alimento animal, eh, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entendiéramos las posibilidades de industrialización que tienen los residuos, podríamos tal vez comprender que existe una diferencia económica que permitiría plantear un modelo distinto. En este caso, la producción de biofertilizantes. Los biofertilizantes que se han desarrollado de forma técnica, con ciencia de por medio, con, por ejemplo, la introducción de microorganismos benéficos, perdón, hoy por hoy han cobrado muchísima importancia en el campo de la agricultura y sobre todo en el campo de la agroecología. Para nosotros poder obtener licencias internacionales, sellos verdes, etcétera, etcétera, normalmente estamos obligados a la utilización de biofertilizantes. Entonces es un campo que realmente en el país todavía está por implementarse en algunos casos y en otros casos por mejorarse. Luego, el uso de microalgas para la producción de biocombustibles. En este caso estamos hablando de los biocombustibles de tercera generación. ¿Qué significa esto? Que están hechos a partir de productos que no compiten con la seguridad alimentaria, por ejemplo. ¿Ok? Y que son proyectos que realmente tienen mucho futuro. Habría, eso sí, que entenderse muy bien la parte técnica, la parte metodológica, etcétera, etcétera. O la agricultura regenerativa y la captura de carbono. Está muy de moda en el mundo ahora la venta de bonos verdes, etcétera, etcétera. Ahí sí que entender la legislación, los mercados internacionales. El Ecuador todavía tiene ciertas restricciones, pero a futuro se presenta como una gran oportunidad y hay un montón de financiamiento respecto a estas posibilidades. Insisto, estos simplemente son casos de estudio de carácter práctico para que se entienda cómo o sobre qué temática más o menos yo puedo plantear un proyecto específico de bioeconomía. Finalmente, vamos a concluir diciendo que la bioeconomía es clave para la sostenibilidad, entendiéndose como permanencia en el tiempo, el término de sostenibilidad. El enfoque sistémico integrado de factores técnicos, económicos y ambientales es necesario para plantear proyectos de bioeconomía. Las oportunidades de financiamiento requieren estrategias bien claras, bien definidas. Cuando yo planteo un proyecto de bioeconomía a un ente financiador, lo primero que van a ver es si mis estrategias o lo que yo planteo hacer a lo largo del tiempo de duración del proyecto son correctas, están bien claras. Tengo la película clara, están definidas por pasos, los pasos son secuenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Un evaluador, lo primero que va a ver es que existe coherencia técnica en un proyecto y que yo tengo muy claro cuál es la estrategia que voy a aplicar para alcanzar mis objetivos. Finalmente, la aplicación de herramientas de análisis para evaluar la viabilidad y el impacto. Habíamos dado algunas herramientas que se pueden utilizar, existen muchas otras. Además, ahora el uso de inteligencia artificial ha modificado básicamente toda la comprensión que nosotros teníamos sobre la generación y elaboración de proyectos y es algo que probablemente también vamos a abordar en las clases. De mi parte, un saludo cordial para todos y nos veremos en la siguiente clase.